Bueno, como muchos ya sabemos, no tenemos un problema de disciplina, tenemos un problema de química cerebral, de adicción. Pero la adicción no es al celular, sino a esos químicos que obtenemos cuando estamos mirando el celular, cuando estamos mirando reels, por ejemplo, o videos cortos, o cosas que son muy satisfactorias y nos dan la dopamina inmediata. Pero ¿qué es lo que realmente pasa? Es un problema de hábitos. Tu cerebro está condicionado a tomar el celular para no sentirse vacío, para no sentirse aburrido. Esto crea un bucle neuronal. Cualquier hábito crea un bucle neuronal. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser beneficioso para nosotros, puede ser perjudicial para nosotros. Lo que hace el hábito de tomar el celular es que te saca de lo consciente. Te pone en modo automático. Y como lo hacemos una y otra vez, se genera un hábito. El hábito prácticamente a veces pasa a ser esta acción repetitiva y automática que hacemos prácticamente inconsciente. Y el objetivo para cambiar este hábito no es luchar, prohibirnos usar el celular, sino generar una química diferente, una química interna más poderosa. Vamos a reconfigurar nuestro cerebro para que prefiera la recompensa de la creación consciente, de la vida, de la experiencia de la vida, antes que la recompensa de lo rápido y la distracción. Porque lo que nos está haciendo el celular es sacarnos del presente, de lo consciente, de nuestra experiencia de vida. Y nos lleva a un estado de inconsciencia y donde muchas veces nos relajamos y por ahí se cuelan muchas ideas que no queremos para nuestro bienestar y que pasan a ser nuestras propias ideas y nuestra propia forma de ver la vida. Cuando nosotros nos intentamos prohibir a nosotros mismos usar el celular, esto lo que nos genera es mayor resistencia y mayor estrés. Entonces nos baja la energía y por lo tanto nuestra respuesta neuronal asocia a algo negativo. Entonces como que nos hace más susceptibles a esa adicción. La única forma de romper esa red neuronal de ese hábito de tomar el celular es con una nueva red neuronal que asocie con la alegría, con el agradecimiento, con el amor y con el bienestar. Porque las neuronas que se activan juntas, junto a una emoción elevada, se conectan juntas. Si dejamos de darle energía a la vieja red neuronal, a la red neuronal de uso del celular, comenzamos a darle energía a la nueva red neuronal de la creación consciente y esta la asociamos con emociones elevadas. Por eso la verdadera diversión que va a superar al celular va a ser generar una emoción elevada antes de la acción, antes de la experiencia y no por la experiencia misma. Vamos a un ejemplo. Sentís la necesidad de agarrar el celular. Estás tirado en tu sillón, tenés tiempo y inmediatamente querés agarrar el celular. Ahí frenás un instante antes de agarrarlo. Llevas tu mano al corazón y respirás profundo. Y te conectás con la emoción elevada del agradecimiento, que es una de las más poderosas. Y agradeces por lo que sea que sientas, por estar vivo, porque tu familia está sana, porque vos estás sano, porque te salió una nueva oportunidad en el trabajo, por el baño de agua calentita que te pegaste a la mañana, por lo que sientas en ese momento y te venga a la cabeza, o simplemente practicar el agradecimiento, que también es un hábito que se practica y se consigue, simplemente decir siento agradecimiento y lo sentimos en el corazón. No necesitamos ninguna imagen porque ya conocemos esa emoción y la fabricamos. Ese es nuestro verdadero propósito, ¿no? Fabricar emociones elevadas para atraerlas a nosotros cuando las necesitamos o cuando queremos o cuando las queremos producir. Porque somos como un productor de energías los seres humanos. Entonces, si somos conscientes, podemos elegir qué producimos para nuestro mundo. Podemos producir amor, agradecimiento, benevolencia, amabilidad, o podemos producir enojo, frustración, ira, tristeza.
Por eso es importante conocernos y saber de qué manera producimos agradecimiento, amor y gratitud y de qué manera producimos tristeza, enojo o frustración, para poder modificarlo y que sea bueno para nosotros mismos. Y por supuesto, si es bueno para nosotros, va a ser bueno para el entorno. Entonces, volvemos. Teníamos ganas de usar el celular, llevamos las manos al corazón, sentimos agradecimiento y lo que estamos haciendo es cortando esa red que se iba a conectar. La cortamos y hacemos que se produzca una nueva red neuronal y otras neuronas sean las que se conectan. Entonces, si esto lo hacemos muchas veces, el cerebro se va a acostumbrar a hacer una nueva conexión neuronal y vamos a generar un nuevo hábito, que es la manera de romper un viejo hábito con uno nuevo. Siempre es así. Lo que hacemos es separar nuestra conciencia de la programación automática. Para eso la tenemos que detectar. Voy a agarrar el celular. Bueno, no. Y ahí ya estoy siendo consciente de lo que iba a hacer, de que iba a ir dormido a hacer una cosa inconsciente y tirarme. Entonces paro y digo, voy a hacer esto, no lo voy a hacer, me voy a dar una oportunidad. Espérame un poquitito. Si no funciona, te agarro el celular, pero si no, dame una oportunidad. Y siento amor, y siento agradecimiento, y me conecto con la vida. Y ahí empiezo a cambiar mi química cerebral y a cambiar mi forma de ver la vida, porque siento emociones y esas emociones producen químicos en mi cuerpo que me gustan y me hacen bien. Y lo que tenemos que hacer es sentir esa emoción, llevarla al corazón y sostenerla durante al menos unos minutos. Siento amor, siento alegría, siento asombro. Hay algo mágico que pasó en estos días y lo recuerdo y digo, wow, qué bueno aquello que pasó. Qué alegría que me dio, qué bien que me sentí. Qué linda que es la vida, qué hermoso que es sentirse así. Quiero sentir esto todo el tiempo posible. Y van a ver que si lo sostienen por unos minutos, van a respirar profundamente. Y cuando respiran profundo, van a sentir una coherencia entre el corazón y el cerebro. Van a ver que algo cambia. Algo cambia. Hay una coherencia entre lo que pensamos y sentimos. Lo que pensamos y sentimos. Y eso se hace repetitivo en nosotros, se va a generar un hábito que es beneficioso. Cambia nuestra química corporal antes de tomar cualquier acción. Primero, hacemos este ejercicio de cambiar nuestra química corporal, nuestras emociones y nuestro estado. Y allí sí, desde esta emoción elevada y desde este estado, vamos a tomar acción en la vida. Y vamos a hacer algo que nos guste mucho, que nos dé placer, que nos encante. Puede ser hablar con alguien de nuestra familia, prepararnos un matecito, leer un libro, ir afuera y tomar solcito, dedicarle 30 minutos a un proyecto que estamos arrancando y que nos gusta mucho, que estamos muy ilusionados con que funcione. Bueno, le ponemos 30 minutos. Cortar el pasto, no sé, acá trabajar en la huerta. Cada uno siente placer de diferentes formas y va a conectar con eso. Hay muchas personas que están en una vibración a veces tan bajita o con tan poca energía, también se puede decir, que no se acuerdan lo que les gusta, no recuerdan qué les da placer. Entonces yo para eso hice una lista de 20 ejemplos que al final del video se los voy a dar para que ustedes los puedan anotar y para que en esos momentos puedan agarrar la lista y decir, bueno, voy a hacer una de estas cosas. Yo estoy segura que dentro de esas 20 opciones que les voy a dar va a estar mínimo 5 o 6 que les encanta. Estoy segura. Así que denme un tiempito que ya llego y les doy esa lista. Entonces, la acción en la vida real que elijamos que vamos a hacer, la vamos a hacer con esta emoción elevada que acabamos de producir en nuestro corazón. Ejemplo, voy a tomar sol, pero como conecté con el agradecimiento, voy a ir al sol y voy a sentirme agradecida de que hay un nuevo día, de que el sol acaricia mi piel, que es suave, que me brinda vitamina D, que eso me hace bien para asimilar nutrientes.
y para ser una persona saludable, que eso levanta mis defensas, que es muy provechoso tomar el sol y que aparte me deja un colorcito hermoso. Conectamos con la gratitud, con todos pensamientos positivos y con el disfrute, que es tomar sol. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Que el cerebro asocia esa actividad con la química de la emoción elevada que vos mismo generaste. Así la vida misma se vuelve tu nueva droga de placer. Porque lo que estamos haciendo es lo mismo, generando emociones elevadas que producen químicos en nuestro organismo que nos dan placer y que nos gustan y que nos hacen bien. Lo impresionante y lo importante del mensaje que les quiero dar es que nosotros tenemos el poder de crear la química que tanto estamos buscando en el celular. El estado de placer que buscamos en el celular. Y no solo eso, porque uno cuando está mirando el celular, en ese momento se está sintiendo bien, entre comillas, pero apenas lo deja, el vacío es absoluto, es como que algo te chupa y no tenés más energía y no tenés ganas de nada y todo fue tan rápido y tan... El cerebro es como que no puede ordenar absolutamente nada y no tenés ganas, no tenés voluntad, te quita todo. Sin embargo, cuando uno practica esto que les estoy diciendo, la energía se multiplica, ese estado de placer se multiplica, nos volvemos creativos, que es nuestro estado natural, tenemos muchas buenas ideas y nos sentimos radiantes, plenos, lo que sería llenos en vez de vacíos. Y todo lo contrario, al terminar la actividad tenemos tanta energía que la queremos dar, tenemos buen humor, tenemos ganas de compartir algo, de repente nos vamos y hacemos una torta para nuestra familia y la brindamos, o vamos a visitar a un amigo, a charlar, o lo llamamos por teléfono porque sabemos que anda mal, y tenemos tanta energía que somos dadores. Esa es la gran diferencia. Y cuando uno es creador de su propia química y de su propia vida, ya no es más víctima del celular, ni víctima de nada ni de nadie, porque nos damos cuenta que somos capaces de crear nuestra vida y nuestras emociones y nuestro estado, simplemente con acordarnos de que somos creadores y poniendo en práctica el uso de nuestras emociones a nuestro favor. Nuestras emociones son generadoras de energía, es como que nos enchufáramos acá toda la energía radiante para ir al mundo con hasta de más, hasta energía de más. Por eso nos llenamos tanto de energía con las emociones elevadas que cuando interactuamos con el mundo somos capaces de dar, porque la persona que no es capaz de dar, la persona que reclama y que se siente miserable, es una persona que tiene poquita energía, es una persona que realmente reclama porque no tiene energía, entonces necesita la energía del otro para sentirse vivo. Por eso es tan importante saber generar nuestra propia energía, nuestro propio alimento. Más allá de lo que comemos, es un alimento súper necesario, la energía vital, la que generamos a través de nuestras emociones. Bueno, y ahora quiero darte esa lista de la que te hablé. Me lo escribí por acá y lo voy a compartir con ustedes. Son 20, los voy a ir leyendo para que se haga más dinámico, más rápido. Y si quieren irlo copiando en una listita, pueden irlo escribiendo para tenerlo a mano para estos momentos. Dedicar 30 minutos a trabajar en tu proyecto sagrado, en ese proyecto que tanto te gustaría hacer o que ya está en marcha. Esto activa la dopamina de la creación, que es superior al de la distracción. Baño del sol y contacto con la naturaleza. Tomar sol durante 10-15 minutos. Meditación del corazón y el futuro. Practicar tu meditación enfocada en el corazón, sentir amor en tu corazón y sentir esos objetivos o ese futuro como si ya estuviera realizado, como si ya los estuvieras caminando. 4. Hacer un diario de gratitud. Escribir de 3 a 5 cosas por las que te sentís agradecido. Y sentir esa emoción, aunque sea por un minutito, en tu cuerpo, de cada una de esas cosas que agradeces. Movimiento intencional. Mover el cuerpo de una manera que disfrutes, ya sea caminar, sea bailar, estirarte. Eso va a cambiar tu estado químico y te va a dar una sensación muy grande de disfrute. Desafiar un miedo pequeño.
hacer algo que te cause una pequeña incomodidad, como llamar a alguien, probar alguna comida nueva, salir a caminar, si te cuesta salir afuera a caminar, por ejemplo. Hacer algo incómodo, porque la superación es una fuente radiante de vida, sentirnos tan bien con nosotros mismos, con nuestros logros. Desconectar y crear con las manos. Cocinar algo rico, por ejemplo, una receta de Soy Ahora podría ser algo saludable. Dibujar, tejer, pintar, trabajar en la huerta, algo con las manos creativo. Un contacto humano profundo. Tener una conexión profunda, una charla profunda con un ser humano, con un ser querido. Apreciar una comida, observar una comida, comer con todos tus sentidos, sin estar hablando ni nada, simplemente estar ahí sintiendo. Comer despacio, respirar, sentir los sabores. Un acto de servicio anónimo. Hacerle el bien a alguien sin esperar nada a cambio, sin que siquiera sepa que sos vos. Dejar un cafecito pago, una comidita calentita a alguien, dejarle una notita positiva a alguien que no conoces. Un gesto mágico, algo como la película Cadena de Favores, pero pequeñito. Risa y juegos. Dedicarte 10 minutos a jugar como si fueras una niña, con tu mascota, con tus hijos, pero que sea sin prejuicio alguno, total diversión. Lectura nutritiva. Leer por lo menos un capítulo de tu libro favorito o de ese libro que estás posponiendo pero que te gustaría mucho leer. Respiración consciente. Hacer mínimo 5 minutos de respiración consciente. Inhalo y exhalo y trato de llevar mis pensamientos solo a la acción de respirar. Esto oxigena nuestro cerebro y calma nuestro sistema nervioso. El no poderoso. Decir no a una invitación, por ejemplo, o a una obligación que sabes que te va a drenar la energía. Entonces, saber decir que no también es positivo. Escucha plena de música. Sentarte solo a escuchar una pieza de música que te emocione mucho. Sentirla con todo tu ser. Respirar profundo. Y así como te decía lo de la comida, esta vez escuchando música. Una que te guste mucho. Visualización de tu yo futuro. Dedicar 10 minutos a cerrar los ojos y visualizarte siendo la persona que querés ser. Y sintiendo esas emociones en este momento presente. Como si ya fueras así. Caminata de conciencia. Caminar 10 minutos solamente prestando atención a todas las sensaciones. Al sonido de tu entorno, al aire que está en tu cara, al ruido de tus pies, al marcar tus pasos, al peso de tu cuerpo. Limpieza y orden consciente. El orden exterior reduce el caos mental y genera una sensación de logro inmediato. No tiene por qué ser toda tu casa. De repente es un cajón que tenés desordenado hace un año entero. Sacás ese cajón, sacás las cositas y ordenás en silencio o con una música que te inspire y vas poniendo todo hermoso, todo práctico, todo cómodo como te gustaría y lo lográs. Tenés ese espacio ordenado y estás en presencia, sintiendo lo que estás haciendo en ese momento, muy presente. Recuerdos de éxito. Recordar varios momentos donde te hayas sentido orgulloso de vos mismo, donde te hayas sentido feliz, exitoso, que lo hayas logrado y reviví esa emoción. Por ejemplo, para mí hace un tiempo atrás, hace un año aprendí a manejar de grande. Y cada vez que me encuentro con ese momento donde tenía la licencia en la mano y yo sabía lo que me había costado, eso que de repente para otros es muy sencillo, pero a mí me había costado mucho. Entonces, conectar con el orgullo de lo logré, después de tantos años pude con esto, lo logré y sé manejar y tengo mi libreta y qué orgullo de mí misma, qué bien me siento conmigo misma. Y último, un ritual antes de dormir. Agradecer a tu cuerpo por sostenerte durante todo el día, por todo lo que has logrado y perdonarte por cualquier error que hayas cometido, que a tu parecer hayas cometido. Así vas a cerrar tu día en un estado de paz y agradecimiento. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sirva mucho, que les guste mucho, que realmente sea bueno para sus vidas. Quiero hacer un aporte más desde lo espiritual, porque sé que podemos cambiar nuestras vidas para bien. Y si nosotros cambiamos nuestras vidas para bien, el entorno cambia. Y si cambia el entorno, cambia nuestro mundo. Vamos a vivir en un mundo soñado. Por eso empezamos por nosotros, por cada uno de nosotros.
y vamos a ser ejemplo. Y lo que aprende el ser humano en general es lo que lo inspira, lo que lo motiva. Aprendés desde el ejemplo. Les mando un beso, un abrazo enorme, fraterno y hasta la próxima.